¿Conoce a sus vecinos? No, Muy yo vivo poco. hace muchos años ahí, pero yo con ellos no. ¿Qué tan unida es la comunidad de su barrio donde usted viva? Pues muy unida. La comunidad es terrible, ¿Por qué? es un caos, desempleo, más desempleo, violencia verbal, física, ladrones. Excelente, somos todos bien unidos, cualquier cosa que pase en la comunidad del barrio, todos nos unimos. No conozco el del frente y el de enseguida, más nada. ¿Qué han logrado como comunidad? Pues evitar que nos quiten un cerramiento que teníamos. ¿Y por qué creen que llega a ser eso? No, porque la gente toda allá, cada cual no se mete así en la vida de los demás. Todo el mundo es muy apartado. ¿Y qué la motiva a hacer este tipo de actividades? Por mi barrio, por que seamos más unidos, más organizados. Yo sí he visto que en el ámbito cultural y eso hay muchos colectivos que están interesados como en buscar una alternativa justamente con el arte. Sí, tengo, por ejemplo, muchos muchachos para hacer eventos que bailan breakdance, que hacen graffiti, ¿sí? Lo más difícil del ser humano es la convivencia. No se le puede decir nada al vecino o al otro. Y de todas maneras, en mi barrio que suba, allá hay comunidad y todo, pero todos opinan diferente. Lo que pasa es que si la persona no está abierta al diálogo y a tener como esa comunicación, pues no es problema, ¿no? Sencillamente uno vive la vida como puede y este barrio es chévere. Cientos de sedes educativas y culturales, parques infantiles y puestos de salud son el resultado de décadas de lucha de líderes y lideresas comunitarias en Bogotá. De eso hablamos hoy en Especiales Ahora, de los logros y esperanzas de esta Bogotá comunitaria. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el sector 14 de Mayo, en el barrio Tunjuelito, el lugar donde todo comenzó, y ya vamos a saber por qué fue que aquí inició esta historia. Doña Alejandrina, bienvenida a Especiales Ahora, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Doña Alejandrina Ordóñez es la vicepresidenta de la Junta de ese sector, acompañada siempre por Lucy a donde quiera que se mueve, ¿verdad? Sí, señor, así es. ¿Por qué 14 de mayo? ¿Por qué esa fecha? Bueno, este espacio 14 de mayo, porque según la historia dicen que el 14 de mayo de un año muy no tan lejano, decidieron colocar la primera piedra para construir la cancha. Y así es como se llama el 14 de mayo, porque antes se llamaba El Hoyo, y muy feo ese nombre. Aquí está un mural que hace parte de la restauración de una sede que es una historia muy bonita de cómo comenzó el movimiento comunal en Bogotá y en Colombia. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el movimiento comunal, pues como se dice comunal, no eran organizaciones comunitarias para dar respuesta a muchas necesidades de la comunidad. Entonces aquí se comenta que este salón es el primer salón construido a nivel nacional con el movimiento teológico del padre Camilo Torres, y acompañado pues también con líderes muy fuertes como el señor Sosa, el señor Jorge Zamora, y llegaron a construir este hermoso salón donde se han hecho muchísima historia de personas porque lo construyeron ladrillo a ladrillo. Y miren, se logró tener también pues con la voluntad política de la alcaldía y de muchos entes, restaurar este salón donde ya podemos decir tenemos un espacio digno para la comunidad. Doña Alejandrina, ¿qué tan consciente es la comunidad de esa historia, del valor de la unión de la comunidad, de esa presencia del padre Camilo Torres? ¿Esa historia está presente en la comunidad? Sí, esa historia está presente porque Camilo Torres, creo que esa historia es inmortal. Por esa lucha, esa ganas, esa forma de organizar a la comunidad al servicio de los demás, no esperar que tiene que haber un recurso para lucrarse, sino hagamos. O sea, es algo que para muchas personas, como yo, por ejemplo, que yo no soy tan antigua, pero soy de, digamos, un modelo 72, y aquí llegué en un 1997, y encontrar esa historia y lo que hay, yo también me sumo a eso, porque la idea no es ser la historia, sino parte de la historia. ¿Y usted de dónde venía? Yo vengo de mi hermoso departamento de Nariño.
Increíble, y no tiene el acento. Doña Alejandrina nos va a mostrar el resto del barrio y vamos a ir conversando mientras tanto. Estamos entonces en un punto entre varias localidades de Bogotá, es una esquinita entre varias localidades. Sí, señor, aquí estamos entre Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usme, Puente Aranda, bueno, aquí todo es cercano, Bosa, todo esto es nuestro barrio Tunjuelito. Todo esto en un potrero. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos también el amaranto, Ajá. tenemos el nabo, que esto aquí es invadido de abejitas. Es muy espectacular. Tenemos... Pero los nabos son también como unos tubérculos, ¿o no? Sí, pero este nabo es para el que comen los pajaritos. Ya. Sí. Vea, tenemos pepino, que ya casi tantas cosechas que ha dado ya. ¿Cómo deciden quién se queda con lo que sacan? No, lo que se cosecha, cada una... Eso es una parte de la retribución del trabajo. ¿Usted siente que en estos años el movimiento comunal ha retrocedido, ha avanzado, se ha estancado? Porque aquí empezó esa historia, decíamos hace un ratito. Sí. Pero ¿cómo está hoy ese movimiento? No, mira que el movimiento comunal ha avanzado, porque que la gente quiera participar, eso es un avance. Porque los de antes, pues me imagino que ellos eran con su empoderamiento comunal, con su sentido comunal. Ahora ya hay participación de jóvenes, de personas mayores, de las mujeres, ¿sí? Porque antes más que todo eran hombres los que formaban ese movimiento. Ahora no, ahora abren los libros, uno se inscribe, hace sus deberes y la idea es tener disposición de tiempo y querer hacer las cosas. Y hay mucho más que uno puede hacer. Ahora la veíamos llegar con su carrito de herramientas, con su hija, y me pregunto entonces cuánto tiempo le dedica usted a la labor comunitaria y cuánto a la casa y a su trabajo, en fin. Esa pregunta para mí es algo que a veces le quito tanto tiempo a mi familia para dárselo a la comunidad. Porque es que lo que pasa que desde el colectivo Buena Tierra, con mis compañeras hermosas que nunca me dejan y otras que no pudieron venir por trabajo, tenemos huertas en la mañana. Tenemos huertas al mediodía y huerta en la tarde. Entonces, porque tenemos la red de huertas, tenemos la Tunjuelito, la 14 de mayo, la Dragoniana, la Rosita, el Páramo. Doña Alejandrina, terminamos esta entrevista en un sitio que es importante para Bogotá, incluso desde la época de los indígenas, ¿verdad? De los muiscas, sí, señor. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esta es Quebrada La Chiguaza. Quebrada Chiguaza. Según la historia, yo tuve la dicha de que unas compañeras que me ayudaron a formar las huertas en la recuperación de los puntos críticos me contaban, decían, llorando, que esta quebrada era muy hermosa, donde el agua era transparente, cristalina, limpia, donde ellas venían a hacer sus ollas comunitarias, a lavar ropa, mientras los niños jugaban alrededor del río. O sea, ¿cómo sería de hermosa, no? Y entonces, pues, eso también me ayudó a enamorarme de este sector, porque yo vengo bien lejos y quedarme aquí. Ya llevo 26 años viviendo aquí en el barrio y cada vez, pues, yo digo, ay, qué dicha poder que nuestros científicos colombianos que tenemos o de otro mundo vengan y nos inyecten unas moléculas que sean para descontaminar. ¿O qué podemos hacer? O, ¿sabe qué sueño también? Con una siembra de árboles de aquí, de donde empieza, que se empieza acá en Abraham Lincoln, hasta abajo San Benito. Por toda la canalización. Y llegar hasta donde se conecta ya el río Bogotá. Doña Alejandrina, gracias por habernos recibido. Felicitaciones por lo que han logrado. Muchísimas gracias a ustedes. Los proyectos comunitarios son iniciativas organizadas que permiten mejorar la calidad de vida de las comunidades. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, ellos seleccionan qué metas son las que se les debe dar, digamos que esos presupuestos participativos. Son proyectos específicos que vienen ya, digamos que en la línea del distrito, pero que la comunidad a través de su conocimiento, de su territorio y demás, postula las actividades y eso se somete a votación para, digamos que tenga la transparencia de toda la comunidad. Yo creo que la noción de comunidad ha cambiado mucho, ya la comunidad no es lo que entendíamos antes. Hoy más mediados por la tecnología, por la vida digital y demás y las redes, creo que eso está cambiando profundamente. Lo que no cambia es el sentido de solidaridad, lo que no cambia son los vínculos
que a veces son vínculos regionales, que a veces son vínculos de barrio, vínculos de localidad. Se reconocen de manera formal, no formal, algunas son de conformación autónoma y ellas dentro de sus procesos vienen gestando articulaciones para beneficio de la comunidad, para la transversalización de sus políticas públicas, para la territorialización. Fomentar este tipo de proyectos comunitarios es fomentar la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque los ciudadanos y las ciudadanas asumen un rol protagónico en esos procesos sociales. Es decir, ellos pueden decidir, pueden gestionar y construir de manera colectiva soluciones para transformar esa realidad. Cada proceso de participación ciudadana tiene su encanto, tiene su proceso finalmente porque corresponde a cada tipo de población que nosotros podemos encontrar dentro de la localidad. Siempre sabemos que necesitamos del vecino, de la tienda del vecino que nos fíe la sal, que nos fíe el chocolate, y la gente está esperando, digamos, que hayan asociaciones, que hayan proyectos comunitarios que nos ayuden a mejorar las condiciones materiales de vida. Hoy en día estamos formando sujetos críticos, sujetos que buscan cambiar la realidad social de un país. Yo creo que hay indicadores clarísimos que nos muestran cómo la convivencia, cuando hay asociaciones, cuando hay formas organizativas de instancias propias de la comunidad de resolver conflictos, la convivencia mejora. Creo que la bandera de esta administración finalmente es poder establecer una relación de confianza y de cercanía con la comunidad, que la comunidad no vea a la administración local y distrital como un ente aislado, sino que finalmente sepan que nosotros estamos acá para el trabajo articulado con ellos, que estamos en función de la comunidad. Creo que la ciudad de todos es una ciudad que se construye con la gente de los barrios, la gente que siempre ha estado excluida, con la gente que llega, que está llegando a la ciudad, y que es una ciudad que recibe, que recepta, pero que también expulsa a mucha gente. Bogotá debería ser una ciudad mucho más generosa, mucho más abierta y mucho más ciudad en el sentido de recibir a todo el mundo y de acogerlo con un abrazo cálido. ¿Y cómo es la interacción entre esas organizaciones comunitarias y el gobierno distrital? Lo hablamos con la directora del IDEPAC, con María Jimena Morales. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por estar acá hoy en el IDEPAC. Participación y acción comunitaria, eso es lo que hacen ustedes, ¿verdad? Acción comunal. Bien, ¿cuántas organizaciones tienen ustedes? Sé que es difícil un censo completo, pero un estimativo de esas organizaciones en Bogotá, ¿qué dice? Organizaciones sociales, hemos logrado caracterizar más de 300, sabemos que hay más y digamos que es una labor que hace constantemente el IDEPAC. En juntas de acción comunal tenemos 1.533 juntas a las que podemos hacerles IBC, fortalecimiento, acompañamiento. Hay unas que están inactivas, que son aproximadamente unas 300, pero pues también son bastantes. Y adicional a eso, pues tenemos instancias de participación en distintas temáticas, que son aproximadamente 1.200 instancias. O sea, no son solo juntas, esas otras No. organizaciones que permiten participar, cuéntanos un poco más sobre ellas, que a lo mejor no las tenemos en el radar. Digamos que en Bogotá hay distintas organizaciones sociales que se reúnen por alguna temática. Nosotros como IDEPAC, por supuesto, las recibimos, hablamos con ellas, las caracterizamos y hacemos una ruta de fortalecimiento. Una ruta de fortalecimiento precisamente para que ellas puedan generar ese impacto que quieren generar en la sociedad, en el territorio. ¿Sí? Entonces esa ruta de fortalecimiento tiene una serie de pasos donde las caracterizamos, les hacemos un diagnóstico, les ayudamos a hacer un plan de trabajo, las formamos en nuestra escuela de formación y ahí participan para unos incentivos que nosotros como Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal les entregamos. ¿Y esos incentivos en qué se pueden invertir? Bueno, esos incentivos generalmente son en especie. Históricamente se han entregado temas como tecnológicos, sobre todo como computadores, o se han entregado cámaras, también se ha entregado mobiliario. Este año hicimos algo novedoso y es que hicimos una encuesta, porque ya las organizaciones dijeron como, bueno, ya estamos un poco como que ya sabemos lo que entregan y creemos que eso ya fue suficiente, y estamos precisamente organizando con ellas para que tengan una participación incidente en lo que hacemos, que quieren, que son las otras cosas que requieren en esos incentivos. Entonces estamos en ese proceso, creemos que ya pronto saldrá
entregarles. ¿Somos conscientes suficientemente los que habitamos en Bogotá de que esas organizaciones ayudaron a construir esta ciudad? Sí, no solamente ayudaron en pasado, ayudan y ayudarán. O sea, las organizaciones sociales, pero también los dignatarios de las juntas de acción comunal, incluso las propias instancias nos dan una hoja de ruta, nos dan el contexto del territorio, de la cotidianidad de Bogotá. Y allí es fundamental tener ese vínculo constante y permanente con ellos para conocer qué está pasando en Bogotá, qué están pensando ellos, cómo lo están viendo, y ese es un interés fundamental del alcalde Carlos Fernando Galán. Él cree que eso, y estamos convencidos en la administración distrital, que ellos son un vínculo con el territorio fundamental para nuestro quehacer y para el control social. ¿Es más difícil la participación comunitaria cuando se trata de conjuntos cerrados, edificios, es decir, esa otra ciudad más nueva donde llegan las familias y se encuentran en un conjunto ya construido? El reto tiene que ver un poco con generar una conciencia de que, independientemente de que cada quien vive como en un apartamento, pues también hay una comunidad, hay unos parques, hay todo un territorio alrededor que requiere de la atención de los ciudadanos y de las ciudadanas que viven allí, ¿no? Para construir ese territorio. Al final, cuando sales de esa propiedad horizontal, pues claramente se encuentran con un parque, con una vía, con los vecinos, y además hay algo que está pasando que es muy importante resaltarlo y alertarlo también, y también aprovecho pues una cuña acá para todos los que viven en propiedad horizontal, y es la convivencia. Cómo toman las decisiones en las asambleas. Digamos que ellos son autónomos, como distrito no tenemos una incidencia, pero sí es un mensaje a cómo estamos dando los diálogos, a cómo estamos resolviendo los conflictos que son inherentes al ser humano, pero que requieren el diálogo y la concertación para resolverlos. Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos ahí en propiedad horizontal, y bueno, estamos listos. ¿Cambian las luchas de las organizaciones? Digo, antes probablemente necesitaban que les construyeran un centro de salud y ahora están luchando por otra cosa. Sí, y eso es lo bonito del ser humano, ¿no? Cómo evoluciona y cómo siempre tiene unas causas. Ahora pues son muy comunes las causas animalistas, ambientales, que en Bogotá son muy importantes. Hay una especialmente que nunca va a cambiar y que siempre tenemos que perseverar, y es estos consejos de los niños y las niñas, que es donde un poco se hace control social a cómo, no solamente cómo perciben los niños y las niñas la ciudad, sino cómo se garantizan sus derechos. Y eso, digamos que es algo muy bonito, muy especial, y yo creo que es una causa infinita que nunca va a terminar. Entonces depende cada uno de los temas. Pero por ejemplo los temas ambientales, animalistas, canábico, son temas nuevos que son muy importantes para que también el distrito en general entienda cómo incorporar las políticas públicas que se requieren en estos temas que son pues contemporáneos. María Jimena Morales, directora del IDEPAC, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Acá somos reconocidos hace más o menos 6 años, tenemos un proceso autónomo, digamos que históricamente estamos sentados las 7 organizaciones de los 4 equipos y pues obviamente llevando unos códigos de convivencia claros y respetándonos. Las 7 organizaciones, Nacional, Millonarios, América, Santa Fe, de las diferentes que hay dentro de Ciudad Bolívar, ya estamos todas con el mismo fin de tener una mejor convivencia para todos. A raíz de tanto conflicto, empezamos a tener esa conciencia de decir, venga ya, bajémosle un poco porque pues finalmente nos estamos matando entre nosotros, somos jóvenes. Hicimos una toma artística con batucada en el Transmicable, todos con nuestras camisetas, unos de Nacional, otros de América, otros de Santa Fe, y la gente les llamaba mucho la atención y decían, oiga, pero ustedes no son los que se la pasan peleándose a toda hora. La incidencia la creamos trabajando con la comunidad, haciendo trabajo social. Nuestra razón
siempre ha sido el respeto por la vida. Para nosotros es importante que lleguemos a ese concepto todos, de que trabajemos en conjunto y de que podamos respetar los espacios que tenemos independientemente del color de la camiseta. Hay muchos jóvenes que pues ya están como que muy enfocados en el barrismo, pero no tienen ningún proyecto de vida, y la gracia es sacarles un proyecto de vida a ellos, darles un crecimiento, verles que no solamente son los colores, no solamente es la barra, sino que también está nuestra familia. La paz se hace con el enemigo, pues considero que no se deben llamar así, entonces pues consideramos que sí es necesario que estén todos pues para poder trabajar y pues también pues para mitigar, que finalmente lo que necesitamos es mitigar la violencia. Acá le traemos una persona de confianza que le ayuda a bajar la chatarra. ¿Cuál ha sido el papel de esas organizaciones sociales, comunitarias en la democracia? Lo analizamos con el profesor Andrés Dávila de la Universidad Javeriana. Gracias por recibirnos, profesor, en su campus. Pues mire, yo diría, Yamil, que es un papel que tiene varias aristas, que es complejo. Empezaría diciendo que la sociedad colombiana no es una sociedad que tienda a tener mucha organización comunitaria, aunque obviamente con el paso del tiempo eso ha cambiado un poco, pero si uno hace una encuesta la gente no participa en nada, no pertenece a nada, etcétera, etcétera. Sin embargo, en una ciudad como Bogotá, pues hay un fenómeno que para mí es muy interesante, tal vez el que más destacaría, y es que algo que inicialmente pegó más en el campo, que eran las juntas de acción comunal, en Bogotá, igual que en el resto del país, es tal vez la organización comunitaria más extendida. En el libro que hicimos ya hace mucho tiempo sobre clientelismo, yo hice un capítulo específicamente para hablar de clientelismo y acción comunal, porque en efecto cuando se podían ver los auxilios parlamentarios, el mayor porcentaje de esos auxilios iban a juntas de acción comunal. Ahí estamos hablando del año 89, 90, de la década de los 80. Lo interesante fue que con la Constitución del 91 se le quiso dar muy duro a la acción comunal. Y uno lo que ve hoy es que ha sobrevivido y sigue siendo la organización comunal más fuerte, que obviamente tiene unos engarces con la política muy interesantes, porque muchos de los políticos, sus bases y sus huestes se tramitan a través de los proyectos y recursos que logran pasarle a la acción comunal. ¿Quieren seducirlas o cooptarlas? Sí, es como parte de lo que llamaríamos las estructuras clientelares, que para mí no es corrupción, no, es un modo de hacerle llegar servicios, beneficios a las comunidades, pero a cambio de sus votos. Y pues eso todo el mundo lo ve horrible, a mí me parece que es parte de nuestra intermediación política y listo. Y entonces eso creo que sigue sucediendo. Lo interesante es que ese fenómeno que pensamos que era rural y que no iba a sobrevivir en una urbe como Bogotá, vaya y mire en su barrio quiénes son los de la acción comunal y por qué tienen el parqueadero del Carulla y por qué siguen existiendo y siendo importantes, y es porque cumplen una función. Pero también tendría que decir que Bogotá es realmente, pues como cualquier urbe de más de 8 millones de habitantes, 9 millones, pues un compendio de muchas formas de organización comunitaria que juegan distintos roles, y ahí uno puede pensar en el movimiento estudiantil, en los sindicatos, puede pensar en las organizaciones barriales que surgen por muchas razones. Entonces yo creo que eso hay que estudiarlo en detalle, eso es complejo, es variado, creo que aplican la noción de tribus urbanas, porque ustedes se mueve un poco, hay mucha organización que va por el lado cultural, por el lado de la música, por el lado también, por ejemplo, de las asociaciones de padres de familia, por el lado había unas famosas organizaciones del Partido Comunista en los barrios que ellos construyeron, y eso sigue teniendo una fuerza. Uno se va al barrio Laya y lo que hay alrededor del parque del el deporte y de todo eso es impresionante, y además lleva años existiendo y como que se hereda de generación en generación, aunque la ciudad se vuelva posmoderna y ahora vaya a tener el metro que va a dividir a Bogotá entre Oriente y Occidente, todas esas cosas que están pasando. Entonces siempre pensamos en democracia como en partidos, como en votos, y aquí en estas organizaciones entonces también hay una forma de democracia. Yo creo que sí, claro. Se me quedaron por fuera otros dos que me parecen muy importantes. Hay muchas organizaciones asociadas a la lucha por los derechos humanos, los líderes sociales,
o a las víctimas, y como hacia Bogotá llegan todas las organizaciones, incluso yo creo que hay organizaciones afro y organizaciones indígenas que además de sus lugares de origen tienen su sede en Bogotá para poder gestionar cosas, para poder moverse, para poder protegerse, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo creo que ahí se amplía la noción de democracia. A veces tienen relación directa con procesos electorales, pero no necesariamente. A veces tienen acceso al Consejo o al Congreso, pero no necesariamente. Y hay un ámbito que es difícil de leer porque está ahí como en la mitad, que son las juntas administradoras locales y las alcaldías locales. Sí, es que en eso, digamos, es que por el tamaño de Bogotá, hacer un estudio de eso es complejo, porque son muchas cosas las que están en juego cada día en una sociedad que no es particularmente organizada. Creo que el último nivel de organización es el que odian la mayoría de los que viven en conjuntos de edificios o de casas, pero hay dos fenómenos que particularmente, y tal vez César Caballero lo ha estudiado en algunas encuestas, que impactan el tema de convivencia ciudadana, porque esos son temas, unos son de seguridad, otros son más de convivencia. El tema de las mascotas es un problema en esos conjuntos y es un problema cada vez más complicado. Profesor Andrés Dávila, de la Universidad Javeriana, gracias por haber estado con nosotros en Especiales Ahora. Un gusto. Muchas gracias. De reciclaje, venimos comprando la chatarra, hierro, cobre, aluminio. Queríamos convertir el sur de la ciudad en el nuevo destino turístico que tiene Bogotá. Nos hemos unido con la finalidad de crear la calle del color, no solamente con la parte de murales, sino es una unión entre gastronomía, artesanía, emprendimiento de diferentes apuestas y pues la parte artística. Un turismo más auténtico, un turismo comunitario que se ha venido haciendo con fuerza de querer trabajar en pro de esta localidad y en pro de esta zona del sur de Bogotá. A rolos, a personas que viven en Bogotá, que querían venir acá, me dijeron, uy, pero peligroso, pero ¿por qué te vas allá? Pero ¿por qué no te quedas en la Candelaria? Era catalogado como una de las zonas más peligrosas que tiene Bogotá, pero hoy en día se ha convertido en el nuevo destino turístico que tiene la ciudad de Bogotá y hemos logrado generar que muchas personas, tanto extranjeras como nacionales, quieran venir a esta zona a conocer el barrio. Me parece estupendo que hagan esto y que permitan hacer descubrir la ciudad y el país de otra manera que solamente con las zonas turísticas. Llegan al tour con una percepción de que, uy, no, esta zona es muy mala, cosas como esas, y terminan diciendo, no, yo me sentí como en cualquier parte segura. Entonces, como que eso es algo muy bonito. Y esa historia de luchas, de esfuerzos, de trabajo colectivo está recogido en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, en la parte alta de Ciudad Bolívar. Lo coordina Sorani Vargas. Sorani, bienvenida a Especiales Ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco, usted estuvo desde el principio de todo este proceso. ¿Cómo reaccionó la gente cuando le dijeron va a haber un museo que recoge un poco de su historia? Bueno, el Museo de la Ciudad Autoconstruida es un espacio que nace de la solicitud comunitaria, de mesas de participación específicamente, o más bien en un inicio, con la mesa de memoria. Y creo que es una gran emoción, ¿no? El 28 de noviembre del 2021 abre las puertas el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Y desde ese día hasta el día de hoy pues ha tenido una gran acogida, y es una acogida maravillosa porque son las narrativas de la gente las que están dispuestas en este lugar. No son, o creo que más bien hemos insistido mucho desde este territorio de la posibilidad de podernos contar y de no ser contados, y pues el Museo de la Ciudad Autoconstruida es un espacio desde donde nos podemos contar nosotros y nosotras mismas, entonces es maravilloso que pueda estar acá hoy. ¿Qué hay en la colección? ¿Qué encuentra la gente en la colección permanente del museo? El Museo
museo tiene una colección permanente que está instalada en 3 de sus pisos. Es importante contar que esa curaduría es una curaduría que se hizo con la gente, son piezas que realizaron colectivos, organizaciones y artistas de Ciudad Bolívar. Eso lo llena de todo un sentido también. ¿Y qué se encuentra? Pues se encuentran las narrativas de Ciudad Bolívar sobre todo, pero creo que también se encuentran las narrativas de la periferia. Cuando hemos tenido visitas en el museo de otros lugares del país, de este país y de Latinoamérica sobre todo, pues nos encontramos con las narrativas de la periferia. Pero en este momento y de forma bien maravillosa nos encontramos con las narrativas, las historias y las creaciones de Ciudad Bolívar. ¿Cómo determinan si algo nuevo entra a esa colección? Tenemos una estrategia que se llama Tómate el Museo, y con Tómate el Museo pues hemos tenido la posibilidad de tener 42 exposiciones contando las que nos hacen falta de este año, que eso permite que el museo esté en constante movimiento. Entonces tenemos un piso que se llama Prácticas Artísticas, y en Prácticas Artísticas se acogen y se da como esta puerta también para creadores, artistas del borde sur de la ciudad y de Ciudad Bolívar, y eso hace o permite que esté en movimiento y pues que todo el tiempo también cambie. Aunque es importante también mencionar que la exposición permanente es una exposición súper joven y que no tenemos pensada todavía cambiarla, porque nos permite también un diálogo y unas reflexiones importantes alrededor de las violencias ambientales que sufre la localidad, de las personas que han construido esta localidad, de la transformación de los estereotipos y de los estigmas que también recaen sobre Ciudad Bolívar. ¿Cómo reacciona la gente cuando ve la historia y muchas muestras de sus barrios allí reflejadas? Pues lindo, lindo porque es maravilloso cuando tú entras a un lugar. Creo que los museos han sido espacios que nos hemos pensado como ajenos, ¿no? Como que no hemos crecido en espacios, barrios, localidades como esta, donde digamos, ay, vamos al museo. Y luego entrar a un espacio donde históricamente también ha existido el poder y la noción de es una historia que además uno cree que no es nuestra, y luego encontrarse con un museo donde se cuenta mi historia, pero además yo veo la cara de mi vecino, de mi vecina, me encuentro con los procesos organizativos con los que yo también he trabajado, me encuentro con mi historia, la de mi familia, mis abuelos, mis padres, mis madres, pues creo que eso es maravilloso y eso es una potencia que tenemos como territorio y en este momento también como museo. ¿Y cómo logran que más gente se apropie o llegarle a más gente para que ese relato sea más vivo todavía? El museo tiene una apuesta de trabajo colectivo, horizontal, pero además un equipo de trabajo que hace parte de la localidad de Ciudad Bolívar. Todas las personas que trabajamos en el museo somos habitantes de este territorio y todas las personas que trabajamos en el museo pues tenemos procesos para trabajar con mujeres, con niños y niñas, con comunidades étnicas, comunidades rurales y campesinas, y eso permite que todo lo que pasa en el museo no pase solamente en este espacio, sino que de brazos abiertos también podamos ir a los barrios, a las veredas y estar también en las calles. Este año tenemos una apuesta bien bonita que se llama Del Museo al Territorio y es la posibilidad de poder regarnos, de poder estar en las veredas y los barrios. Por supuesto no alcanzamos a estar en todas porque está la tercera localidad más grande de Bogotá, pero con el equipo humano, las intenciones, pero sobre todo el amor que tenemos por el museo y por nuestro territorio, pues hasta donde más alcancemos a llegar. Es una apuesta que nos va a permitir o que nos está permitiendo en este momento estar en Potosí, en Quiva, en Pasquilla, en Juan Pablo, en otras montañas de la localidad y que pues esperamos que a fin de año pues hayamos podido recoger y recorrer gran parte de esta localidad. Sorani Vargas, coordinadora del Museo de la Ciudad Autoconstruida, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones. Gracias. Las mujeres pues han jugado un papel muy importante
en las juntas comunales, en la construcción de memoria. Hemos venido también promocionando y resaltando esos liderazgos porque a veces nos cuesta mucho reconocernos y las barreras que tenemos frente a la participación en las mujeres rurales es bastante. Frente al tema del conflicto armado también hemos empezado a hablar cómo nos afectó el conflicto de manera particular a las mujeres, pero la idea es que nuestras generaciones permitan conocer nuestra organización, crecer obviamente, formarnos políticamente, poder participar, incidir y pues seguir fortaleciendo nuestro proceso organizativo. Al pelito se nos blanquea de tanto sufrimiento que nos dan los comunales, pero bueno, ahí vamos, es una lucha y nos gusta lo social y ahí vamos. Durante todos estos años de junta, uno de los principales logros fue la recuperación integral, diría yo, de la quebrada La Chiguaza en su parte baja. De ahí arrancamos con los parques, con la vegetación, con las huertas, que ha sido un programa muy maravilloso. Inicié con 8 chicos en el 2021 y gracias a Dios pues ya va mi grupo grande. Nosotros todo lo conseguimos con nuestras uñas, con nuestras propias manos. Ya está legalizada por el IDEPAC. Ahora la idea es hacernos reconocer ante la comunidad, ante la sociedad, pues para ver qué ayuda nos pueden dar. Es un proyecto que estuvo centrado en la prevención de las violencias contra las mujeres y el feminicidio, como también la participación política y la construcción de ciudadanía. Reivindico la trascendencia que ha tenido precisamente la participación de las mujeres en estos proyectos. A partir de nosotras hemos abierto un espacio mayor de participación y aspiramos a que esa participación realmente cada vez sea mucho más fortalecida y sea mucho más real. Las organizaciones de la sociedad civil han sido claves para el fortalecimiento de muchas organizaciones comunitarias. Una de ellas ha sido el CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular, y Carlos Garaviz es uno de sus investigadores. Carlos, bienvenido a Canal Capital. Gracias, Yamí. A ustedes, muy amables por tenernos en cuenta en este espacio. El CINEP tiene más de 50 años. ¿Cómo se vinculó esa historia de las organizaciones comunitarias en Bogotá? Que esto es de la Compañía de Jesús, o mejor dicho, de los padres jesuitas. Dentro de ese trabajo, esa labor, iniciaron un proceso de trabajo en Bogotá en varias localidades, entre esas San Cristóbal, Usme, Bosa, etcétera, donde ese proceso de justicia social a través de la investigación fue recopilando un trabajo con organizaciones no solo comunales, sino eclesiales también, juveniles, de mujeres, etcétera, para que esa investigación que se estuviera haciendo o ese trabajo en expediente tuviera lo que llamamos carnosidad o carne, ¿sí? Y que partiera desde las comunidades, no como algo etéreo, sino algo desde la realidad, algo práctico, donde el proceso se aprende mutuamente. No es que el investigador del cine, como el sabio entre comillas, vaya y expone un tema y ahí ya lo puso. No, es que la comunidad también nos enseña. ¿Sí? Ahí empezó esa semilla, pero esa semilla dio unos frutos. ¿Qué empezaron ustedes a ver cuando pasaban esos procesos de formación, de investigación, de acompañamiento? Bueno, lo primero es que se ha formado mucha gente realmente, incluso al interior del cine, a raíz de la investigación que se hace, han pasado muchos profesionales que incluso han trabajado con el gobierno de turno, ¿no? Desde la economía, en la política, etcétera, y en la academia. Ese es un punto. Y todos estos que se han formado acá ayudan a formar a otras gentes en ese tema de la labor de la educación. Lo otro es la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Que es una labor muy específica del cine desde sus inicios, donde se forma y se capacita a las comunidades en torno a sus derechos y cómo hacer valer esos derechos para que su vida sea respetada, ¿sí? Y también el tema de la denuncia pública, ¿no? ¿Sí? Todas las investigaciones que el cine hace por lo general son públicas. ¿Sí? Claro, se cobra algo porque eso tiene un valor material, pero también va más enfocado a que le sirva a las comunidades con las que trabajamos, un poco la cuestión. ¿Sí? ¿Cuál ha sido, digamos, el mayor logro de esa labor en los barrios, en las comunidades? Yo creo que el mayor logro, y a mí, es que las comunidades reconocen históricamente la labor del cine. No basta decir que el CINE es una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas a nivel nacional e internacional.
y eso es fruto de todo ese proceso que se ha venido haciendo con las comunidades. Lo segundo, que creo que el cine también ha sido como la voz de esas comunidades, ¿sí? En todos los aspectos, sobre todo en el tema de las luchas sociales, en el tema de la defensa de los derechos humanos y en el tema de la educación popular, porque es recoger el sentir que luego se les devuelve y se ven reflejadas en todo el trabajo que el cine ha hecho históricamente, ¿no? ¿Y cuál podría haber sido la mayor dificultad de esa tarea? Creo que el asesinato de Mario y Elsa Calderón en el 2001, víctima de los grupos paramilitares, precisamente por el trabajo que estaban haciendo educativo en el Sumapaz. Fue un momento muy crítico para la historia del cine, que ha dejado, ha calado una huella muy triste realmente, pero también resalta el papel histórico que el cine ha hecho con la sociedad colombiana en favor de las clases menos favorecidas. ¿Cuáles son, digamos, las demandas más frecuentes de esas comunidades o las necesidades más frecuentes cuando tocan la puerta en el CINEP y dicen, ayúdenos? En Bogotá el conflicto también se da, pero también el tema digamos, de delincuencia como tal es muy fuerte, ¿no? Y la gente acude al cine también porque también la investigación no solo enfoca en sí en derechos humanos, en la violencia en general también, pero va en esa lógica, como les digo, de que cada investigación que se haga vaya en ese eje de que le pueda servir a las comunidades, visibilizar su situación, porque incluso en Bogotá muchos sectores acuden y dicen, yo les cuento, pero no me muestren la cara por seguridad. Entonces, el cine asume esa labor de decir, nosotros publicamos, usted no va a correr riesgo, pero queremos visibilizar lo que sucede en su barrio, en su comunidad, en su localidad, porque es un ejercicio que históricamente el cine ha venido haciendo, ¿no? Y lo ideal sería que cambiaran las realidades de los barrios o de las organizaciones con las que trabajamos, su situación, etcétera, viviéramos en un país distinto, porque en últimas lo que el cine quiere es eso, que haya un país distinto, diferente, donde todas y todas logremos caber sin necesidad de asesinarnos o de matarnos, ¿no? Y ahí va todo el proceso y la labor investigativa que hacemos como un centro de educación y de capacitación. Carlos Garaviz, investigador del CINEP, gracias por haber estado con nosotros en Canal Capital. A ustedes, muchísimas gracias, Yami, muy amables. Móvil 3, ¿puedes llegar a la central, por favor? Aproximadamente con 300 cámaras de seguridad. Estamos aquí monitoreando 24/7 el sistema de las cámaras para poder definir la inseguridad de los barrios que cuidamos. Tenemos unos motorizados, 4 en el día y a veces nos sumamos 5, 6 en la noche, donde a veces en las horas picos es donde más se nota el hurto. A celulares, a carros, gente entrando a sus casas, los cogen y los atracan. La comunidad, al ver que nosotros hemos venido trabajando, haciendo unos buenos operativos en conjunto con la policía, entonces ellos toman la decisión de apoyarnos a nosotros y por ello nosotros estamos aquí. Fui líder social hasta el 2017. Y me di por la mejor opción de ser veedor ciudadano, porque la pasa uno para todo lado. Está uno metido en todas las entidades, tocando puertas. Lo más importante es que nosotros los convocamos a unas mesas de trabajo y allá presentamos las problemáticas de los ciudadanos que siempre nos informan. Y luego hacemos seguimiento a qué acciones van a tomar ellos. En la actualidad hay varios veedores, lo que pasa es que se está perdiendo el ejercicio de esta labor tan importante porque no hay apoyo por el Estado. Y cuando no hay apoyo por el Estado, pues la ciudadanía pierde la credibilidad en su gobernante. Pero no podíamos hacer el relato completo de esta Bogotá comunitaria sin venir a Sumapaz. Por eso estamos en la localidad 20 de Bogotá, en la localidad 100% rural, con dos de sus líderes. Liliana Melo, quien hace parte del Sindicato de Trabajadores Agrícolas. Liliana, bienvenida a Especiales Ahora. Yamil, muchísimas gracias a Canal Capital. Muchas gracias por nuevamente venir a Sumapaz, porque somos la localidad 20
del Distrito Capital. Usted no sabe lo que nos inspira a venir acá. Sebastián Montañez es edil de esta localidad. Sebastián, bienvenido, ¿qué tal? Yamil, muchas gracias por la invitación a Canal Capital, por visitarnos en la localidad de Sumapaz, a esta histórica localidad que tiene mucha historia, cargada de mucho sentimiento, de arraigo campesino y de lucha agraria. Con una historia en el liderazgo juvenil, en el liderazgo deportivo en esta localidad. Liliana, ¿cómo se toman las decisiones en Sumapaz? Porque aquí la participación de la ciudadanía, de los componentes, digamos, de los centros urbanos, de los centros poblados y también de las veredas es muy importante. Sí, en Sumapaz nos caracterizamos por ser una de las localidades con mayor número de organizaciones sociales. Tenemos organizaciones de mujeres, la organización de juntas de acción comunal, que es muy importante en nuestro territorio, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz, organizaciones de jóvenes productivas, y por lo tanto en el seno de estas organizaciones históricamente ha surgido el diálogo frente a las necesidades, a las problemáticas, pero también a la interlocución que realizamos permanentemente con el Estado, con las entidades, con las instituciones, tratando de llevar allí esas necesidades que como campesinado tenemos en nuestro territorio. Históricamente ha sido ese papel podríamos decir, de la justicia comunitaria la que nos ha mantenido en este territorio. No ha sido fácil en el marco de una localidad con un conflicto tan fuerte como lo hemos vivido, pero han sido las organizaciones sociales las que permanentemente han permitido pues ese diálogo para la solución de esas necesidades y conflictos que tiene la localidad. Sebastián, es distinto cuando se participa en esos procesos que menciona Liliana y ya cuando uno llega a la JAL, a la Junta Administradora Local, ¿es distinto ese liderazgo? Sí, digamos que los escenarios que se generan como jóvenes en Sumapaz, donde empiezan a existir las organizaciones juveniles, tanto como recibir ese legado de abuelos y abuelas, de llevar el rumbo de la localidad, de llevar esas riendas, en empezar a participar y entender por qué lo público, cómo se mueve en la localidad las políticas públicas, todos esos temas que en la participación son tan importantes. Cuando se entra a la JAL, pues digamos que ya es un poco más concreto a la hora de ver el día a día del funcionamiento de los sectores, del organigrama de la alcaldía, del presupuesto, de toda la discusión y el debate desde lo político y del control político que se hace diario. Liliana, ¿cuál diría usted que ha sido el mayor logro, los principales logros de esas organizaciones comunitarias en estos años? Bueno, logros muchísimos. El más reciente, el habernos constituido como zona de reserva campesina, un logro de esa lucha agraria en este territorio, pero que se ve consolidado en esta constitución de figura de ordenamiento territorial, que lo logramos hace 2 años, pero pues con un proceso muy fuerte, con antelación, el tema de poder conformar y crear un plan de vida de la zona de reserva campesina, pues nos permitió allí establecer como las mayores necesidades, también proyectarnos a largo plazo. También pues ha sido el reconocimiento de víctimas colectivas del conflicto. También últimamente recibimos un reconocimiento y eso implica un fuerte trabajo por parte de la JEP con relación a los macrocasos 8 y 10, con relación al tema de las víctimas de la fuerza pública y también de las FARC. Esto nos pone en otro escenario como campesinado también a visibilizar eso que durante muchos años nos ha afectado en este territorio. Entonces, logros bastantes, el visibilizar también la participación de niños, niñas, jóvenes, también pues tener una alcaldía en propiedad también nos da pues un logro que nos permite, vuelvo y digo, la interlocución permanente con el Estado. Liliana menciona algunos logros, Sebastián, principales dificultades. Las dificultades, digamos que se identifican, yo creo que no solo en Sumapaz, sino a nivel nacional, y es todo este tema de la contratación pública, es
digamos, como la piedra en el zapato para lograr llegar a concretar todas las ideas que se tienen desde la administración pública. Yo creo que la contratación pública es la que afecta a los territorios y en Sumapaz sí que ha sido víctima de la contratación pública y de la corrupción que se viene desarrollando a lo largo y ancho del país. Bien, mencionaba Liliana que hasta los niños y niñas ya tienen esa conciencia en Sumapaz. En otras localidades se preguntan a quién pasarle la antorcha porque no pareciera haber nuevas generaciones interesadas en lo comunal, en lo comunitario. Aquí entonces eso está asegurado. Sí, hemos identificado que en esta lucha pues no pueden ser solamente nuestros abuelos y abuelas como lo señalaba Sebastián, sino que esta es una lucha de todos y de todas y nos implica tener en cuenta nuestra niñez, a nuestros jóvenes también frente a esas condiciones que han habido de falta de condiciones, de garantías para acceder a la educación superior, pues muchos de nuestros jóvenes han tenido que irse del territorio y lograr tener en este momento un programa como el PEAMA que permita que nuestros jóvenes estén en la universidad, también permite que se queden y por eso tenemos que dejarle ese legado a nuestros niños y a nuestras niñas. Tenemos en los diferentes procesos lo que denominamos el proceso de pioneritos frente a los distintos escenarios, a lo comunal, a lo sindical, pero también en el proceso de zona de reserva campesina. Es un proceso permanente de pedagogía que tenemos que trasladar esa lucha para que ellos pues la cojan y también la defiendan. Yo sé, Liliana, que todas las organizaciones tienen sus propósitos, las consejos de mujeres, el sindicato, en fin, las juntas veredales, pero en este momento, si hubiera como algún desafío común de todas ellas en Sumapaz, ¿cuál sería? Pues uno, mantener esa participación de los diferentes espacios, también retomar esa confianza en la institucionalidad, porque ha sido una confianza que en muchos casos pues, se ha ido perdiendo. Y pues también otro de los elementos fundamentales implica el tema de la vía principal que nos trae a este territorio, especialmente cuando vemos que esta vía es la que nos permite la garantía también de esos otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todo entra por nuestra vía y poder llevar al escenario de lo público, de la administración, el que implica para este campesinado tener una vía en buen estado, también una vía que por años, pues como ustedes lo pudieron ver hoy hacia acá, pues está en mal estado, pero que eso también implica un deterioro del ecosistema, más allá del estado como tal de la vía, implica también un deterioro al ecosistema en su mantenimiento. Entonces creería que uno de los elementos principales es lograr garantizar esa mejor condición, viendo todo el escenario, tanto de lo ambiental, pero también de la dignificación de ese campesinado que día a día tenemos que transitar esa vía y que por ahí entran muchísimos de los recursos para las necesidades que tenemos. Sebastián Montañez, edil de Sumapaz, gracias por haber estado con nosotros en Canal Capital. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que muy feliz de participar de este programa y bueno, esperamos vernos pronto en los distintos espacios que tiene la localidad de Sumapaz. Liliana Melo, dirigente, presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Canal Capital, sabemos que tenemos un aliado para visibilizar lo que a diario este campesinado hace por defender y cuidar este territorio. En Sumapaz intentan motivar la participación de niños, niñas y jóvenes en esos procesos colectivos, pero es una prioridad de todas las localidades, asegurar la pervivencia, la continuidad de esos logros comunitarios. Y en su cuadra, en su barrio, en su conjunto residencial, ¿cómo lo están haciendo? Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.